Decimotercer podcast de Gorka Barredo. Y en este podcast, en este capítulo, vamos a hablar de las masas madres, qué son y cómo hacerlas en casa, y por supuesto de sus usos. Y además vamos a hacer también un pan de hogaza. Un pan de hogaza de la manera más clásica, con levadura y también con la masa madre que acabamos de preparar. Lo dicho, decimotercero podcast de Gorka Barredo. ¡Comenzamos! Soy Gorka Barredo. Y seguro que me conoces de que has visto algún vídeo mío de cocina en Facebook o en YouTube. Más de 3 millones de seguidores en YouTube y más de 9 en Facebook. Es muy probable que de una u otra manera hayas visto alguno de mis vídeos de cocina. Y ahora me he animado con los podcasts. ¿Y sabes por qué? Porque me encanta la radio y porque mi voz, al final, os encanta también a vosotros. Venga, comenzamos. Bueno, pues lo dicho, hoy creo que traigo un tema muy interesante que son las masas madre. Me acuerdo yo cuando las estudié hace ya pues cerca de 10 años y cuando practiqué con ellas, que yo he practicado muchísimo con los panes y también con las masas madres. Es una experiencia súper gratificante. Porque básicamente, bueno, todo el mundo que de hecho que la prueba me dice lo mismo, ¿no? Que es una experiencia súper gratificante. Porque básicamente la masa madre la cultivamos nosotros y la cultivamos prácticamente de cero. Después, como producto final tenemos, pues eso, un elemento, un ingrediente que literalmente está vivo y que lo hemos cultivado nosotros de la nada. Es súper gratificante ver cómo va creciendo, tarda unos días, vamos a entrar en el meollo ahora, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando. Después, cuando ya la tienes una masa madre que si la conservas bien, que tampoco es muy difícil conservarla, que te puede durar, bueno, te puede durar hasta décadas, pero va envejeciendo 1 año, 2 años, 3 años. Es una masa madre ya a partir del segundo año, tercer año, que es mucho más madura, que tiene otros aromas, tiene tonalidades que al principio no tenía y luego, claro, yo ya no lo tengo porque aquella masa madre pues ya pereció, ¿no? Pues fruto de los años, pero cuando ha habido generaciones de panaderos que han tenido masas madres que incluso han superado las mismas generaciones de dichas familias, masas madres que pueden llegar a tener pues a lo mejor 100, 200, 300 años, en el pasado las hubo. Yo me quiero imaginar qué tipo de masas madres deben de ser esas y qué tipo de panes tenían que salir por aquel entonces, ¿no? Para mí es una maravilla, por lo menos probarlo, hacerla, después mantenerla durante un tiempo y oye, si te cansas, porque la masa madre no es tampoco todo un camino de rosas, vamos a ver ahora ventajas, inconvenientes, vamos a entrar en el detalle enseguida, pues también tiene eso, sus cosas negativas. Por eso a la larga a lo mejor terminamos por desecharla, vamos a decirlo así, a favor de las levaduras modernas. Pero bueno, venga, dicho todo esto, a modo de introducción personal, vamos ya con el meollo puro y duro de qué es la masa madre. Vamos a hablar efectivamente de qué es, vamos a hablar de los usos, de dónde vienen, cuándo las usaban, por qué las usaban y luego de su decadencia, que ya he adelantado algo ahora mismo. Su decadencia comenzó con la invención de la levadura en el siglo XIX, la levadura de panadero, ojo, no la levadura química, que son estos típicos polvos de Royal y que no tienen nada que ver. De esta nos olvidamos. Es la típica levadura de panadero. Y con esta invención de esta levadura, pues comenzó la decadencia de la masa madre. Vamos a ver también, como ya he dicho, algunas ventajas e inconvenientes de su uso, que está muy bien, es una maravilla, pero tiene sus inconvenientes. Y finalmente, pues cómo hacerla en casa, cómo hacerla y cómo utilizarla. Bueno, lo primero, ¿qué es la masa madre? Pues según la RAE, que lo he buscado, la masa madre es un cultivo de la levadura presente de manera natural en los alimentos, especialmente en las harinas, pero ojo, también la podemos tener en las cervezas o en los vinos, así, tal cual. Estas levaduras, que la levadura no es más que un hongo, está vivo, es la causante de la fermentación de la cerveza. La misma levadura que fermenta la cerveza o el vino es la misma que también después fermenta nuestros panes normales y corrientes, las harinas. Y básicamente esto es una masa madre, es un cultivo de levaduras. En nuestro caso, en lo que estamos hablando ahora, que esto está destinado para panes, otro día si queréis hablamos de cervezas, pues es una masa de harina, mayormente. Generalmente suele ser harina de trigo, pero no tiene por qué ser de trigo, pero en nuestra cultura occidental suele ser el 95% de las ocasiones de trigo. Es una mezcla de dichas harinas y de agua. Y de hecho, tal es así esta levadura que a esta levadura le das comida, que para ella es el azúcar, los hidratos de carbono que contienen las harinas de manera natural. Pues le das esta comida y le das un poquito de humedad y ellas se encargan del resto. Se empiezan a desarrollar a través de la meiosis, se dividen, cada vez sale otra levadura, otra célula de levadura, después sale otra y otra y otra y otra y otra y a lo largo de, pues en un principio, una semana, pues ya lo tenemos nuestra masa madre hecha.
Luego vamos a ver cómo prepararla. Pero de momento, los usos, así para ponernos en contexto y además que a mí yo soy mucho de curiosidades y la mayoría de la gente creo que también le gusta mucho. Usos que se le daba a la levadura, a la levadura, a la masa madre. Quiero dar usos incluso primigenios. No hay ninguna constatación de que la masa madre, ¿cuándo se comenzó a usar la masa madre? Vamos a decirlo así. No se sabe exactamente cuándo se empezó, en qué momento de la historia de la humanidad se comenzó a utilizar la masa madre, pero se cree, como suele ser frecuentemente con los inventos del ser humano, se cree que se descubrió por casualidad. Pues en algún momento que algún ser humano o incluso varios seres humanos en diferentes tribus a lo largo de todo el planeta pues comenzaron a experimentar con las harinas, cuando empezaron a triturarlas, que esto es, pues el ser humano empezó a cultivar la harina empezó hace unos 10.000 o 12.000 años, pero a procesarla en estado salvaje empezó mucho antes. Pues en algún momento de este momento de la prehistoria, pues se cree que algún ser humano estaría triturando harinas, las mezclaría con agua, las dejaría ahí olvidadas y se dio cuenta que a lo largo de unos días, a efecto del calor y de lo que estoy diciendo, que es que a la harina le das alimento, azúcar y humedad y no necesita más, crece, pues descubrieron que eso creció mucho, seguramente probaron a meterlos en el horno y se dieron cuenta que sale un pan. Eso es lo que se cree, que fue fruto del azar. Pero luego ya más tarde, ya sí que la masa madre se sabía exactamente cómo fabricarla. Seguramente no sabían los principios que había dentro, no sabía que había levadura, no sabía que era un ser vivo, seguramente no lo sabrían, pero ya en el año 9000 antes de Cristo en Mesopotamia, es decir, estamos hablando muchísimo antes del Imperio Romano, 9000 antes de Cristo. Bueno, pues el imperio mesopotámico pues ya hacía sus primeros panes. Ahí es donde hay la primera constatación de panes en nuestra civilización. Bueno, la nuestra me refiero como seres humanos, no nuestra civilización occidental, sino en todo el planeta. Hace unos 9000 años. Pero si de verdad ya se le estaba dando un uso súper fetén a la masa madre y muy, muy elaborado, era precisamente a partir del Imperio Romano y ya más allá, mucho más allá de la Edad Media. Aquí sí que tenemos seguramente, yo creo que así era, los mejores panes de toda la historia. Por los mejores panes me refiero los de mejor calidad, los que más ricos están, los que más aromas tienen, los que mejor cantidad de humedad tienen. Por aquel entonces, Imperio Romano, ya bien entrada la Edad Media e incluso en el Renacimiento ya se sabía mucho de panes y se cuidaba mucho el pan. Era un alimento relativamente barato y digo relativamente porque ha habido momentos de mucha crisis en el ser humano donde el trigo se ha puesto por las nubes y una hogaza de pan, por ejemplo, la Revolución Francesa o antes de la Revolución Francesa, una hogaza de pan podía llegar a valer más de un sueldo medio. Entonces, bueno, la mayoría del tiempo el trigo estaba bajo y era un alimento muy barato de hacer y muy sencillo, pero como siempre, para el que sabe hacer el pan, para los panaderos de entonces. Porque el pan difícil de hacer no es, pero solo si sabes cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, lo dicho, yo creo no. El momento más álgido del pan y de la masa madre se alcanzó en la Edad Media y en el Renacimiento. Y como ya he adelantado anteriormente, con la invención de la levadura en el siglo XIX, pues comenzó su decadencia. ¿Y esto por qué es? Hay que decir que los panes hechos con levadura tienen menor calidad gastronómica que los que están hechos con masa madre. Pero, sin embargo, teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Parece un poco contrario. Pues, sin embargo, la levadura eliminó o quitó a la masa madre. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues porque la masa madre tiene un gran inconveniente y es que es excesivamente lenta. Ojo con este inconveniente porque no es tan malo. Pero claro, en la sociedad donde todo lo queremos rápido, tiene que hacerse muy rápido, y en la sociedad en la que pues todo ya comienza a estar bastante industrializado, de hecho en el siglo XIX estábamos ya pues bastante metidos en el mundo de la industrialización, es decir, que no era ni siquiera el siglo XX, esto ya era de antes, pues cuanto más salga, mejor, más se vende y cuanto más se vende, más me enriquezco, así de fácil. Claro, el producto es de peor calidad, pero sale más cantidad. Y en nuestras casas pasa más o menos lo mismo. Para que nos hagamos una idea, una fermentación, y lo vamos a ver cuando demos la siguiente receta, que va a ser la hogaza. Una fermentación media de un pan puede llevar depende de muchos factores, pero entre 2 a 3 horas. Mientras que de masa madre, una fermentación bien hecha puede durar hasta 24 horas. Es decir, más de 10 veces más. ¿Cuál es la ventaja de que la fermentación sea tan lenta? Pues que la levadura se desarrolla con más lentitud. La levadura, cuando se alimenta de los hidratos de carbono que he mencionado antes, pues segrega otras sustancias como, por ejemplo, alcoholes y también CO2.
Cuando lo hace con más lentitud, estos alcoholes son de mejor calidad y luego el aroma también es de mejor calidad y el sabor es de mejor calidad. Es decir, cuanto más lento, más rico. Pero claro, lo que te estábamos diciendo, hay prisa por todo y que por salir más producto y más producto y más producto y más producto. Entonces, por esta razón es por la que la levadura pues, le quitó el puesto a la masa madre y por esta razón es con la masa madre empezó su decadencia en el siglo XIX o primeros del siglo XX. A día de hoy está muy demandada pues porque a la gente le gusta muchísimo experimentar con el pan y es una experiencia, como ya he dicho, muy bonita. Bueno, y ya dicho todo esto, ¿cómo se hace una masa madre? Pues es muy sencillo. Solo necesitamos, como suelo decir, una silla, ya está, una silla para esperar. Y nada, ingredientes, dos. Uno sale del grifo, agua, ya está. Y el otro, harina, súper barato. Harina vamos a necesitar, yo recomiendo, se podría hacer solo con harina normal. ¿Qué es harina normal? Pues harina de trigo de todo uso, sin más, una normalita. Pero yo recomiendo utilizar dos tipos de harina. Primero, la integral y luego la normal. Y ahora ya voy a empezar a dar la receta, entre comillas. Vamos a empezar por el día, vamos a llamarlo el día 1. El día 1 es el primer día donde vamos a empezar a hacer nuestra masa madre. Pues en el día 1, en un tarro de cristal más bien amplio, porque esto luego va a crecer mucho, vamos a poner un par, tampoco hace falta medirlo, no es necesario, pero vamos a decir un par de cucharadas de harina, en este caso de trigo integral, y ahora voy a decir por qué, y pues más o menos la misma cantidad de agua. Insisto, no hace falta medirlo, como si nos queda un poco más líquido, un poco más sólido, no pasa nada, porque aquí la fermentación se va a dar igual. Entonces, eso es importante, lo vamos a mezclar. Harina de trigo integral y agua. Lo mezclamos, tapamos y de momento nos olvidamos, lo dejamos ahí. ¿Por qué integral? Bueno, pues porque en el cereal, igual que en la uva, igual que, pues que la cebada cuando se hace cerveza, en la parte de la cáscara del cereal es donde está la mayor parte de la levadura. En lo que es el interior de la cáscara del cereal, pues también va a haber algo, pero va a haber menos. La mayoría está en la cáscara. Por eso, si tenemos integral, vamos a tener más cantidad de levadura natural que contiene la harina de forma natural y vamos a partir ya, pues digamos, con más cantidad de levadura. Así aceleramos un poquito el proceso. Por eso el primer día utilizo harina integral con agua. Y como he dicho, en un tarro. Lo cerramos y nos olvidamos. Lo dejamos en un lugar cálido, eso sí. La levadura para que fermente ya sabemos, también requiere un poquito de temperatura. ¿Cuánto? No hace falta que nos agobiemos. Más o menos 20-25 grados, con 18 también, pero ya ver más lento. Pero en un lugar cálido de la casa, déjalo ahí. Por ejemplo, la cocina suele ser un lugar cálido, pues es un buen sitio. O en el horno apagado, eso sí, también es un buen sitio. Eso sí, no lo tengas en una habitación fría donde puedas tener a lo mejor, depende de casas, ¿no? 15, 12 grados porque también te va a fermentar. Pero en vez de tardar 5 días, a lo mejor te tarda un mes, va a tardar mucho más. Entonces, lo dicho, primer día, harina integral, agua y lugar cálido. Segundo día, vamos a ver que no ha pasado absolutamente nada. Esto ni ha crecido ni nada de nada, es normal. Vamos muy pronto. Lo que vamos a hacer va a ser seguir alimentando a nuestras levaduras naturales. ¿Cómo? Pues repetimos el mismo proceso del día anterior. Volvemos a abrir el tarro y echamos 2, 3, 4 cucharadas de harina integral, da igual la cantidad, no pasa nada si echas 2, que 3, que 4, da lo mismo. Y le echamos pues lo mismo con el agua, 50, 100 mililitros de agua. Volvemos a mezclar, volvemos a tapar el tarro y segundo día, a repetir el proceso. Nos olvidamos de ello, lo dejamos ahí a temperatura ambiente, otro día. Día 3, es repetir básicamente lo mismo que el día 1 y 2, pero ya podemos empezar a hacerlo con harinas normales. Y a partir de ahora ya vamos a trabajar siempre con harina normal. Acordaos, cuando digo harina normal es harina de trigo de todo uso, harina blanca. Pues lo dicho, otros 3 cucharadas de harina, más agua, seguimos alimentando porque lo que estamos haciendo es alimentar a nuestro animal, si me permitís el símil, a nuestro animal, lo estamos alimentando para que crezca, para que engorde y después tener un animal, pues lo dicho, gordo y que podamos utilizar, ¿verdad? Cebao, si se me permite el símil. Lo que estamos es alimentando a nuestra levadura. Pues lo dicho, tercer día, cuarto día, quinto día es echar harina de trigo normal, agua, cerrar y dejarlo. Y a partir ya, que es donde va a venir la magia, del sexto, séptimo día, octavo día, no nos agobiemos, más o menos, ¿vale? Porque va a depender mucho del tipo de harina que estemos usando. La harina de... me lo voy a inventar, ¿de acuerdo? No es por nada, pero me lo voy a inventar. La harina del Carrefour no tiene la misma cantidad de levadura que la de Mercadona. La de marca Gallo tampoco tiene la misma cantidad que la de, yo qué sé, que la de Maggi, si es que tiene harinas, que no lo sé, etcétera. Entonces no nos agobiemos, pero aproximadamente después de una semana de estar repitiendo este proceso, que acordaos, a partir del tercer día ya es echar harina normal más agua,
A partir del séptimo día más o menos vamos a ver que eso ha crecido mogollón. Han salido un montón de burbujotas enormes e incluso puede que hasta se nos haya derramado y se nos haya salido del tarro, porque ha crecido mucho. Pues en ese momento ya tienes tu masa madre lista. Ya la tienes totalmente hecha para usarla. Y para usarla, pues bueno, tiene su cosa porque, ya lo he dicho, es lenta. Primero habría que activarla. Vamos a entrar enseguida cómo se hace. Y luego habría pues que emplearla. Prestad atención porque esto también a partir de aquí es muy bonito. Es fácil, pero sí que hay que saber muy bien cómo utilizar la masa madre. Venga, ahora espero que haya quedado claro cómo preparar esto y que no se haya hecho muy denso. Yo intento explicarlo lo mejor posible. Es muy fácil de hacer la masa madre, pero tiene una serie de conceptos que hay que tener muy claros. ¿Cómo usar la masa madre? Luego con el pan de hogaza que vamos a hacer ya enseguida entraré también un poquito más en meollo. Pero en principio la tenemos ya, como hemos dicho, a partir del séptimo día más o menos que nos ha crecido. Una cosa, porque esta pregunta, antes de seguir con esto, esta pregunta yo ya sé que es muy recurrente y que a muchos os va a venir a la cabeza. Si yo dejo esta masa, que de momento no es masa madre ni nada, ahí fermentando durante una semana, no se me va a poner mala, no se me va a ranciar, no se va a estropear y no va a ser incluso perjudicial para la salud, no se van a generar algún tipo de microorganismos perjudiciales para la salud. No os preocupéis. Es una pregunta muy recurrente, pero no pasa nada. Esto no es un trozo de carne que se está pudriendo. Al contrario, hay fermentaciones, sí, pero son beneficiosas para la salud. Así que por esto ni os preocupéis, ¿de acuerdo? Venga, y dicho esto, yo es que ya me adelanto a las preguntas que seguro que muchos tenéis, ¿eh? Dicho esto, ¿cómo tenemos? Bueno, lo dicho, tenemos ya el séptimo día que la masa madre nos ha crecido y ya la tenemos lista. Bueno, de momento no la podemos usar en ese día. La conservación en la nevera. La podemos tener en la nevera guardada durante 1, 2, 3, 4 semanas, un mes sin usarla. No se va a morir. En la nevera vamos a ralentizar esta fermentación y es como que la masa madre pasa a un estado de stand-by, ¿eh? Como que está hibernando. Es decir, no se alimenta ni nada, no se va a morir, insisto. Pero cuando la vayamos a usar, eso sí, que aquí es donde empieza lo interesante, nosotros sabemos que mañana vamos a hacer un pan o una pizza, lo que sea, cualquier elemento que lleve nuestra masa madre, una levadura, ¿verdad? En este caso nuestra levadura casera. Tenemos que saberlo mínimo con un día de antelación, ¿vale? Pues si lo vamos a preparar, digamos, el domingo por la mañana, pues el viernes por la mañana sacamos la masa madre de nuestra nevera y volvemos a alimentarla otra vez. Alimentarla, yo creo que ha quedado claro, pero lo repito, volvemos a echarle harina de trigo normal, de todo uso, desde cero y un poquito de agua. Es decir, la realimentamos. ¿Cuánta cantidad? Pues aquí sí que bastante. Si tenemos 100 gramos, más o menos, tampoco hace falta pesarlo, lo hacemos a ojo. Pero si tenemos 100 gramos de masa madre, que serían 100 gramos de masa madre, podrían ser 50 gramos de harina más 50 mililitros de agua. En total, 100 gramos de masa madre. Pues aproximadamente le echamos el doble de esta cantidad. Es decir, otra vez 50 gramos de harina y 50 mililitros de agua. Volvemos a mezclar y la dejamos que se alimente y que coja temperatura, porque acordaos que viene de la nevera. Las dos cosas, que coja temperatura y que se alimente. Y al cabo de unas 6 horas más o menos volvemos a repetir el proceso. Otros 50 gramos de harina y otros 50 mililitros de agua. La realimentamos otra vez. ¿Vale? Ya la dejamos ahí toda la noche, a temperatura ambiente. Y al día siguiente, justo antes de preparar o de empezar a preparar nuestro pan, veremos que eso ha vuelto a crecer mogollón. Igual que cuando la habíamos formado la primera vez, que al séptimo día, lo que os he dicho antes, que ha crecido. Pues lo mismo, nos ha vuelto a crecer. En este momento estará ya lo que se conoce como activada y en este momento es cuando podremos empezar a emplearla con nuestro pan en lugar de la levadura. Pero voy a dar por zanjado ya el tema de la masa madre como tal. Voy a entrar en cómo hacer un pan de hogaza y después del pan de hogaza pues os voy a explicar cómo hay que sustituir la levadura por la masa madre. Así que venga, atentos que ahora vamos a hacer un pan de hogaza de pueblo, de estos que nos molan de toda la vida, que vamos, ya te digo yo que no te va a durar ni un día. Vamos a ello. Las recetas de Gorka Barredo. Venga, pan de hogaza, poca presentación requiere esto. A lo mejor para los más jóvenes requiere un poquito más, pero para los que hemos sido de pueblo o hemos tenido pueblo o cosas así, conocemos este tipo de panes y son una auténtica maravilla. Son panes que por dentro tienen relativa humedad,
Son panes que te aguantan 2, 3, 4 días sin necesidad siquiera de refrigerarlos, que todavía te los puedes seguir consumiendo, y son unos panes que realmente ya hoy en día pues no se hacen. Os voy a enseñar a hacer el pan de hogaza con las dos opciones, con levadura y con masa madre. Y ya vamos a terminar de cómo se emplea la masa madre, vamos a terminar de cerrar el punto anterior. Así que venga, para no extender mucho más este podcast, porque si no se nos va a ir de tiempo, vamos a empezar ya con el meollo puro y duro. Los ingredientes para hacer un pan de hogaza de 1 kilo. O sea, un pan de hogaza para 4 personas fácil. Ingredientes: 650 gramos de harina de fuerza. La harina de fuerza, en algunos países se la conoce también con varios ceros: 001, 0001, 00001. Cuanto más ceros tiene, más de fuerza es. Pero si tenemos dudas, la fuerza no es más que la cantidad de gluten que tiene la harina. Bueno, pues si miramos los valores nutricionales de la harina cuando la vamos a comprar, pues si tenemos dudas, tenemos que mirar que la cantidad de proteína supere los 12 gramos por cada 100 gramos de harina. ¿Vale? Si tiene 12, 13, 14 o 15 es lo ideal. Esa es harina de fuerza o de superfuerza, más o menos. Bueno, pues de esta harina, 650 gramos de harina. Vamos a necesitar también 300, más o menos. El agua, cuidado, ahora lo voy a explicar. 350 mililitros de agua tibia. Por tibia me refiero que esté a temperatura ambiente, también unos 25 grados, más o menos. Tampoco esté muy caliente porque si no mata la levadura, Hablando de levadura, vamos a necesitar para estas cantidades 25 gramos de levadura de panadero fresca o 9 gramos de la seca. La levadura seca es la levadura iofilizada, que es una levadura que está prensada y está concentrada. Las levaduras están concentradas, suelen venir en sobrecitos. Pues usamos de esta 9, es decir, 3 veces menos que de la fresca. Y finalmente, una cucharada de sal. Ya tenemos los ingredientes. Lo primero que tenemos que hacer con ellos es cogerlo y mezclarlos todos sin preocuparse en el orden en un bol. Y cuando digo todos, existe la creencia de que la sal, pues que ralentiza la levadura y que si tal... Es verdad, la sal ralentiza inicialmente a la levadura, pero luego ayuda también a que leve mejor el pan. Así que tampoco tiene mucho sentido empezar con la levadura al principio, como hacen algunos. No tiene sentido empezar con la levadura al principio, hacer 5 minutos de amasado y luego agregar la sal, porque la sal se va a acabar dispersando igual por la levadura y la va a frenar igual, y eso no es más que marear la perdiz. Entonces, agregamos directamente todos los ingredientes en un bol y lo vamos a mezclar y amasar un poquito con las manos. Y si tienes suerte de que tienes una máquina de amasar en casa, pues con la máquina de amasar en casa, sin problemas. Lo que os he dicho antes del agua, he dicho 350 mililitros de agua tibia, más o menos, porque lo mismo que he dicho antes, que las harinas, cada harina tiene una cantidad de levadura diferente, pues ocurre exactamente lo mismo con la cantidad de gluten. Cuanto más gluten tenga una harina, más agua le vamos a tener que echar, por narices, sí o sí. La cantidad, más o menos suele ser la mitad, más o menos, la mitad de agua que de harina, un poquito más de agua. Pero insisto, no os fiéis mucho de esto. Lo que os tenéis que fiar es ir echando el agua de poco en poco, como explicó Verónica en el anterior capítulo de la pizza, que ella decía que a la pizza le echaba el agua de poco en poco. Pues esto es lo mismo. Id echando el agua de poco en poco y la vais amasando. Cuando veáis que la masa se pega un poquito, ojo, un poquito a las manos y a la encimera, ese es el punto exacto de agua. Si se pega demasiado y se convierte en ingobernable, no nos sirve, porque entonces, lo dicho, es ingobernable, no vamos a poder ni amasarla, ni moldearla después, no nos vale. Si por el contrario está muy dura, pues sí, la vamos a amasar y la vamos a poder tocar muy fácilmente, pero luego el pan nos va a quedar durísimo, nos va a quedar duro en boca. Entonces es importante que se pegue un pelín a las manos y a la encimera. ¿Qué cantidad hay que echar de agua? Al ojímetro, pero echadlo de poco en poco. Eso es importante. Venga, amasamos bien hasta que nos quede lo dicho, fina, 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 que la podamos incluso estirar y no se rompa. Y una vez que la hayamos amasado, la vamos a meter en un bol y la vamos a dejar fermentar tapada. Eso sí, durante... Aquí el tiempo es un atrevimiento, y ni los mejores panaderos del mundo te lo van a saber decir porque dependen también de 1000 factores. Para empezar, la temperatura. 1 grado de más o de menos te cambia totalmente la fermentación. Pero el tiempo suele ser unas 2 horas más o menos. Que tú veas que la masa ha doblado de tamaño. Cuando veas que la masa ha doblado de tamaño, pues nada, la retiramos del bol donde hemos dejado fermentar y con las manos la vamos a aplastar bien para eliminar el exceso de aire que se ha generado aquí. Esto es importante porque si no eliminamos este exceso de aire después, cuando el pan lo vayamos a hornear después, pues nos van a quedar unos alvéolos demasiado grandes. Los alvéolos son los agujeritos de la miga. Nos interesan agujeros, pero tampoco queremos agujeracos que parece eso la entrada de una cueva. Entonces, para evitar agujeros muy, muy grandes, este exceso de aire inicial lo vamos a retirar con las manos. De hecho, incluso oirás como que suena el aire, que sale, Eso es lo suyo. Así que nada,
hacemos esto, lo volvemos otra vez a tensar bien, o sea, a amasar. Cuando digo a tensar me refiero a amasar. Y volvemos a hacer, ahora sí, porque ya le vamos a dar la forma de hogaza, le hacemos una forma de bola. Una forma de bola, o sea, la hacemos con la masa, le damos una forma de bola, la tensamos bien amasándola y tal. Y después, con una simple cacerola que tengamos en casa, que es aquí donde va a coger la forma de hogaza, una simple cacerola pequeñita, lo suficientemente grande para que la masa de nuestro futuro pan nos quepa dentro, pero que tampoco esté muy holgada, es decir, que esté un pelín apretujadilla, ¿eh? Hay que pensar que esto va a crecer después. Pues bueno, en esta cacerola, de este tamaño más o menos determinado que estamos diciendo, vamos a poner un paño limpio de cocina y le vamos a espolvorear con un poquito de harina para que después el pan no se pegue a dicho paño. O sea, haceos la idea, tenemos la cacerola, le ponemos dentro un paño de cocina que cubra todo el interior de la cacerola y aquí, con la harina que estoy mencionando, vamos a meter la masa. Y vamos a dejar que fermente otra vez, otra hora y media, 2 horas aquí dentro. Otra vez va a volver a crecer tapado, siempre tapado, para que no haya evaporación aquí y no nos salga una costra exterior un poco desagradable. Siempre tapado. Vamos a esperar otra vez otra hora y media, 2 horas, hasta que vuelva a fermentar y a doblar el tamaño. Y ahora ya poco a poco nos estamos acercando a la hora del horneado. Para ello, primero, haceos la idea de lo que estamos haciendo. Vamos a poner un papel de horno sobre la encimera de nuestra casa y vamos a coger la cacerola junto con nuestro ya casi pan, nuestra masa bien fermentada que tenemos. Y lo vamos a poner sobre, lo vamos a volcar la cacerola y la vamos a poner sobre el papel de horno. Retiramos la cacerola, retiramos también el paño de cocina que estará boca arriba y no debería pegarse a la masa, si le hemos echado bien de harina que hay que hacerlo, no debería, lo retiramos y ahora toca lo que se conoce como greñar el pan. ¿Qué es greñar el pan? Pues greñar el pan es hacerle estos típicos cortes superficiales que todos conocemos. Podemos pensar que estos cortes se hacen por una razón, digamos, estética, y puede ser que sí, pero no solamente por eso. Con este greñado lo que vamos a hacer va a ser que el pan después en el horno se abra mejor y que nos crezca mejor. Lo más clásico es hacer un corte en forma de cuadrado, es decir, 2 cortes verticales y 2 horizontales que se crucen entre sí. Ya está. Con eso ya tenemos asegurado un greñadito y además que con eso se va a abrir. Y ya no queda más que el horneado. Tenemos el horno a 250 grados centígrados precalentado. Si tienes 300 grados, ponlo a 300, es decir, a máxima temperatura. Calor arriba y abajo. Ventilador, mejor quítalo para que no se reseque. Cuando lo tengamos bien caliente, con la bandeja del horno dentro del horno a una altura intermedia, es decir, la bandeja dentro, vamos a coger el pan con el papel de hornear que estaba en la base y lo vamos a meter sobre la bandeja de horno que está súper caliente del horno. Se parece mucho a lo que expliqué el otro día de cómo hornear la pizza. Esto se parece mucho porque lo que buscamos es lo mismo. Es asustar el pan para que nos crezca desde el principio y a partir de aquí ya podemos bajar la temperatura. Es decir, lo tenemos al máximo. Metemos el pan, cerramos el horno y lo bajamos a 200 grados. Pero en un inicio, ese golpe de calor ya lo tiene. Vapor. Si tu horno tiene vapor, actívalo. Si no tiene vapor, existe el viejo truco de en la base del horno podemos poner una cazuela vieja de hierro colado, por ejemplo. En su momento ya hablé también de los beneficios y las cazuelas que debemos tener en casa, en el podcast. Podemos poner una cazuela vieja que aguante muy bien el calor y echarle agua para que haya vapor. Y lo vamos a dejar aquí hasta que el pan se termine de tostar del todo. Tardará unos 40 minutos más o menos, 40-45 minutos. El clásico truco, si ves que se te está tostando mucho el pan por la superficie y todavía llevas solo 20 minutos, pues ya sabes, tápalo por arriba poniéndole un poquito de papel de albal, de aluminio de toda la vida, para que proteger un poco de la resistencia superior. Y bueno, una vez que ya lo tengamos, lo retiramos, lo dejamos enfriar en la típica cestita de mimbre o una rejilla que tengamos de horno o en cualquier sitio así para que, bueno, la evaporación que tiene el interior del pan pues se vaya, no nos quede después gomoso, que es lo que ocurriría, y ya tienes nuestro pan de hogaza súper sencillo de hacer en realidad. Parece que es un poco complicado, pero no lo es. De hecho, si tienes dudas, vuelve a escuchar el podcast entero, o al menos la parte de hogaza, porque es muy fácil. Simplemente hay que, eso sí, es como A, B, C, D, E, F. Son una serie de pasos que hay que seguir, pero que es muy sencillo en realidad. Bueno, y una vez que ya lo tengamos frío, ya lo podemos consumir. Ahora lo que había prometido antes. Y si en vez de levadura, porque hemos dicho con levadura, esto se hace con levadura, pero si en vez de con levadura lo hacemos con masa madre,
Vale, también es lo dicho, hay que seguir una serie de pasos, pero es igual de sencillo. Lo primero que cambia son los ingredientes. Hemos dicho antes que he utilizado 650 gramos de harina. Vamos a hacer un poco de hincapié en lo anterior. 650 gramos de harina y 350 mililitros de agua. Bien. Aquí habría seguramente que cambiar las cantidades. Vamos a imaginar que nuestra masa madre tiene, lo dicho antes, 100 gramos de harina y 100 mililitros de agua. En total sumarían 200 gramos de estos dos elementos. Vale, pues si sabemos que tiene 100 gramos de harina, a los 650 gramos de harina que le habíamos empleado al pan al principio, habría que restarle esos 100 gramos de harina. Entonces serían 550 gramos de harina, y entre paréntesis podríamos poner más 100 gramos de harina que tiene la masa madre, y con el agua 3/4 de lo mismo. 350 mililitros de agua. Pero si sabemos que nuestra masa madre tiene 100 mililitros de agua, pues sería 250 mililitros de agua y entre paréntesis más 100 mililitros de nuestra masa madre. Es decir, habría que sustituir estas dos cantidades, estos dos elementos, por las que ya sabemos que tiene la masa madre. Por eso, como lo hemos hecho nosotros la masa madre, más o menos, tampoco hace falta medirlo al dedillo, no os preocupéis, no tiene que ser exacto, pero más o menos sabemos cuánto tiene y cuánto habría que quitar de cada elemento. La levadura se va fuera, es decir, la levadura que tiene, que hemos hecho a 25 gramos, no la emplearíamos porque tenemos nuestra propia levadura, que es la del panadero. Eso sí, la masa madre, como he dicho antes, tiene que estar activada, que acordaos que tiene que ser el día anterior, que es alimentándola y dejándola que crezca. La echamos así y ya está. ¿Qué cambia también con respecto a esto? Que aquí es donde viene el declive de la masa madre, el tiempo. El resto de la elaboración es exactamente igual. Dejamos fermentar una vez, como hemos dicho, y luego dejamos fermentar esa segunda vez en la cacerola que os he explicado antes para dar la forma de hogaza. Bueno, esto se mantiene. Lo que cambia son los tiempos. Con la masa madre, en lugar de 2 horas, pues la primera fermentación a lo mejor te tarda 8 horas, y no exagero, 8 horas, y la segunda pues te va a tardar menos, pero a lo mejor te tarda la mitad, 4. O sea, estamos hablando de que a lo mejor la fermentación del pan se te va a 12, 15, 20 horas. Pero ¿qué es lo que ocurre con esto? Que vas a tener el mejor pan que has probado en tu vida, tal cual. Por eso, aunque sea, te animo a que lo prepares, a que lo pruebes, a que lo disfrutes y que luego decidas tú si merece la pena o no. Ya está, así de fácil. Pero me he guardado el mejor truco que te puedo dar con respecto a esto para el final. ¿Qué pasa si hacemos, oye, y si mezclamos los dos? Tú haces un pan con masa madre, pero le añades levadura. Ahí va, pues qué genialidad. Pues no es una genialidad, en realidad está inventado y se hace. Con esto tenemos los beneficios de los dos ingredientes, es decir, la velocidad de la levadura más los beneficios de la masa madre, que es el sabor ese tan fetén, probadlo, es que es indescriptible, tiene un sabor así como a... El pan te sabe un poquitín, tiene un pelín final como acidito, amargo, y tiene como un sabor muy ligero a cerveza, es una maravilla, probadlo. Bueno, pues también tienes estos matices de la masa madre. Y no tienes el inconveniente de ninguna de las dos. Es decir, no tienes la lentitud de la masa madre ni tienes el sabor un poco más apagado de la levadura. Entonces, lo dicho, si tú haces un pan con masa madre y le añades la levadura, pues tienes un pan rápido de hacer y súper delicioso. Bueno, y con esto ya pongo punto al final a estos 2 puntos del podcast. No sé si ha quedado un capítulo un poco denso, espero sobre todo que se haya entendido muy bien. Son muchos conceptos, eso sí. Si tienes alguna duda, vuelve a escucharlo. Yo espero que esté bien explicado, pero si aún así no lo entiendes, pues déjame un comentario abajo con tus dudas e intentaré resolvértelas. Vale, puedes dejarlo aquí abajo. Estoy subiendo los podcasts a YouTube, los estoy subiendo también en iVoox, que también tiene una pestañita de comentarios. Me puedes escribir también a través del correo electrónico, que tenemos un correo electrónico que generalmente es comercial, pero si tienes dudas, pues también sirve, es contacto@cocinacaseraifacil.net. Pues si tienes alguna duda me puedes escribir allí y bueno, yo encantado intentaré resolvértelas. Este es un tema que yo lo ejerzo poco, el del pan me refiero, lo ejerzo muy poquito, lo trabajo muy poquito, no tiene más que ver y entrar a mi canal de YouTube, no tengo recetas de panes, pero sin embargo es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona, no se me da mal, pero me apasiona porque es que, sobre todo, el tema de la masa madre es una maravilla. Por ello te invito, y ya cierro, a que la prepares de verdad, lo experimentes y vas a ver cómo te mola. Bueno, venga, y ahora vamos ya con vuestra sección, como me gusta llamarla, las preguntas y respuestas. Vuestras preguntas. Gorka responde. Bueno, vuestra sección, preguntas y respuestas. Preguntas sacadas del mismo podcast. Tenemos algunas en iVoox, tenemos algunas en YouTube, en nuestro canal principal.
y preguntas también sacadas de vídeos de YouTube. Preguntas que, como siempre, me formula la que ya es asidua a nuestro podcast. Hola, Verónica, ¿qué tal? Hola Gorka, aquí estoy una semana más. Aquí estamos una semanita más que me consta que hoy me has traído, ¿no? Me has dicho que has traído 3 preguntitas esta vez. Sí, 3 preguntitas que yo creo que de verdad te van a interesar. Bueno, lo importante sobre todo es que les interese a nuestros oyentes. Vamos a Ujú. empezar con ellas con la primera, con la que tengas, que las tienes tú, a ver. Vale, pues mira, la primera es de Fénix de Chatarra. Él te pregunta que, bueno, que qué especias le recomiendas para tener en casa. Especias que le recomiendo para tener en casa. Vale, Ujú. pues esto es un poco relativo, pero si yo te tengo que dar una recomendación personal, relativo me refiero porque es un poco al gusto. Pero si te tengo que dar una recomendación personal, yo te voy a recomendar, te las vamos a ir viendo sobre la marcha, ¿no? Pero se me vienen varias. Hierbas provenzales, tomillo, romero y orégano. Con esas 3 te dan un juego de alucinar. Por supuesto, la pimienta negra recién molida, ya sabéis que me gusta muchísimo porque ya lo he explicado alguna vez, ¿por qué le echo pimienta a todo? Me gusta mucho la pimienta, pero también cuando le echamos pimienta a un alimento, podemos darnos el lujo de echarle un poquito menos de sal, porque lo estamos también aderezando, le estamos dando sabor. Nos podemos dar ese lujo. Estoy entrando un poco en lo subjetivo, ¿vale? Porque es que esto es muy subjetivo en cuanto a qué especia me recomiendas. Pero bien, dicho eso, pimentón. El pimentón de la Vera es una puñetera maravilla. Si tenemos pimentón de la Vera, pero de la Vera, me refiero, que sea de calidad, no cualquier pimentón, porque hay pimentones por ahí que no saben a nada. Por eso digo, de la Vera. Pues nos dan un juego del 15, por ejemplo, para echarle unas verduras. Hacemos un salteado de verduras, que es como que, verdura, ya, ya, ya. Bueno, le echamos un poquito de pimentón, un poquito a lo mejor es bastante. Si está ahumado, mejor el pimentón. Y le va a dar ese sabor a carne que le falta. Delicioso. O a unas lentejas. No quiero echarle embutido, tocino, tal, a las lentejas o a las alubias o a los garbanzos porque estoy a dieta o porque tengo la tensión súper alta. Bueno, pues no le eches nada de eso, pero échale pimentón de la Vera ahumado y verás tú qué sabor le das sin necesidad de carne. Entonces, otro pimentón. Puede ser, eso sí, picante o dulce, a gusto. La nuez moscada, esa gran desconocida. La nuez moscada es un elemento, otra especia que, insisto, estoy entrando a lo subjetivo, pero a mí me encanta. Le echas nuez moscada, ya lo sabemos, a los lácteos. Una bechamel, ya lo sabemos. Pero, ¿has probado echárselo a un puré de patata? La patata le va muy bien también con la nuez moscada. ¿Has probado echárselo unas albóndigas en salsa de esta de la abuela, salsa española? También no es que lo rebaje, equilibra muchísimo los sabores. Pero hablando de rebajar, si tenemos un plato que a lo mejor se nos ha quemado un poquito, tampoco si nos ha quemado demasiado ya lo puedes tirar, pero si se nos ha quemado un poquito un plato y le das ese sabor como amargo, le puedes echar un poquito de nuez moscada, que rebaja el sabor. Pues otra especia. Pues es que, en fin, ajo en polvo, cebolla en polvo. Estas dos no me gustan mucho, pero para algunos alimentos que, por ejemplo, para rebozados, yo qué sé, cogemos un pollo y lo rebozamos. Harina, huevo y pan rallado. Pues si al pan rallado le echas cebolla y ajo en polvo, le das un sabor que, vamos, lo llevas a otro nivel. Perejil. Perejil, en este caso fresco. No vale para todo el perejil, ¿eh? Pero si se lo aderezas a un guiso al final, otro toque. El cilantro también fresco, en fin. ¿Qué especias te recomiendo? Ya lo ves. Yo, bueno, si ves mi especiero, algún día, si os interesa, lo pongo en mis redes sociales. Si veis mi especiero, es que no tengo ni sitios para meterlo, las especias. Pero bueno, sobre todo, y ya para cerrar este punto, porque si no esto me pierdo, se nota que me gusta este mundo de Vero. Pues me voy a quedar con 3 o 4. Las hierbas provenzales que os he dicho, romero, tomillo y orégano, el pimentón y la pimienta. Y ya está. Venga, me he quedado con 5. Pues esas 5, insisto, si me das 15 te va a dar 15, pero esas 5, ¿vale? Venga, vamos a la siguiente pregunta, Verónica. Mira que te he dicho a veces, Gorka, que tienes que coger como tema principal para el podcast el tema de las especias. Oye, pues lo voy a La verdad hacer, que ¿eh? da mucho, mucho juego. A lo mejor lo traigo para el siguiente, no, porque ya tengo tema, pero a lo mejor Ujú. para el siguiente a ese podría ser un tema muy interesante. La verdad que sí. Es un tema que te da mucho juego. Mira, antes has estado hablando de albóndigas en salsa española. Justo en el vídeo que tienes en YouTube, nuestro oyente Mauer BDN, bueno, ella ha intentado hacer las albóndigas y bueno, dice que la salsa le ha salido un poco amarga y que por qué podía ser. Las albóndigas en salsa española. Ujú. Ella ha utilizado los mismos ingredientes. Vale, las albóndigas en salsa española tienen, para poner en tesitura a la gente, pues bueno, tiene elementos varios como, aparte de los típicos de las albóndigas, me refiero a la salsa, tiene elementos varios como vino blanco, se puede sustituir también por coñac,
tiene harina, tiene caldo. Bueno, yo te diría que en principio ninguno de estos ingredientes es amargo. Me dices, ¿cerveza? ¿Puede tener cerveza? Pues vale, pues a lo mejor esto, no te has pasado con la cerveza o has empleado la cerveza no adecuada, pero ninguno. Si me está diciendo que tiene un sabor amargo, yo lo primero que se me viene a la cabeza es que precisamente, mira, algo he dicho antes, que la harina se la ha quemado. Al hacer la RUX es una mezcla entre una grasa X, que puede ser mantequilla o aceite, suele ser generalmente una de esas dos, y harina. Es la base de la bechamel o de la salsa velouté. Una salsa velouté es como una bechamel pero hecha con un caldo, que en este caso la salsa española es una salsa velouté oscura. Bueno, tecnicismos aparte. Al hacer esta RUX, pues esta base de aceite y harina, yo creo que la harina se la ha debido de quemar. Y cuando algo se nos quema, en un principio está amargo. Acordaos que cuando algo se nos quema sale una sustancia llamada acrilamida, que ya hemos hablado de ella alguna vez, es cancerígena. Si la comes una vez no pasa nada, pero si lo imaginemos que la haces más a largo plazo, pues nunca se sabe. A lo mejor tienes una desgracia y no sabes por qué. Cuidado con estas cositas, ¿vale? Yo creo que si se le ha quedado amargo, ha sido por esa razón. A ver, no nos asustemos, ya que lo he dicho, por el tema de la acrilamida, no, por una vez no pasa nada. No vamos a tirar las albóndigas. Si queremos rebajar el sabor amargo, siempre que no sea una pasada. Si no, no tiene remedio. Pero siempre que no sea una pasada, algo he adelantado antes. No es moscada. Y si quieres, un poquito, una cucharadita de miel o de azúcar. No es que vaya a eliminar el sabor amargo, el sabor quemado, pero sí lo enmascara estos elementos. Entonces, pues bueno, se puede jugar con eso. Pero en fin, resolviendo tal cual a su pregunta, ¿por qué le ha quedado amargo? No pongo la mano en el fuego, pero yo creo que es porque al hacer la RUX se le ha quemado la harina. Acordaos una cosa, cuando hagamos una RUX bajamos la temperatura, porque la harina es un elemento que se quema muy fácilmente. Con 120, 140 grados durante 4 minutos ya está quemada. Entonces, acordaos, bajamos la temperatura. La grasa supera los 200, ¿vale? Así que, bueno, tened en cuenta eso. Nada, que ya has encontrado una solución ya para que a nuestra oyente pueda salirle unas buenas albóndigas en salsa española. Bueno, yo creo que será que se la han quemado, la Sí, harina. es O incluso posible. también puede ser, mira, también puede ser las albóndigas. Tengo alguna receta donde las albóndigas yo no las frío, las meto directamente en la salsa. Las cueces, Pero sí. eso es, y quedan también muy ricas. Y son más sanas, ¿no? Y más Sí. rápidas de hacer, y más saludables y más baratas. Pero bueno, si en este vídeo en concreto, si mal no recuerdo, creo que las albóndigas las rebocé y luego las freí. Bueno, si aquí se nos va el fuego y se nos quema la harina del rebozado de las albóndigas, también puede amargar. Así que puede ser o la RUX, ahora que pensándolo bien y con lo que estás diciendo, Con la salsa, o, sí, no, la con la harina. RUX de la salsa o puede ser con la propia harina al freírlas. La propia harina de la albóndiga. Puede ser una de las dos. Yo creo que los tiros van por ahí. Pues nada, ya vamos a terminar con la última pregunta. Hace unos días celebramos el Día del Libro y tiene relación con el Día del Libro. En Instagram, Juan Ignacio 1861 te preguntaba que dónde podía comprar el libro. Él está aquí en España, dice que sigue mucho tus recetas y que las explicas con muchísima claridad, que es lo que más le gusta. Dice que le sale un arroz con pollo y dice que es una auténtica prosía de los dioses griegos. ¿De dónde habrá sacado esa frase? ¿Dónde lo Y habrás lo que sacado, él quería saber, que dónde puede comprar el libro. Bueno, pues muchas gracias. Espero también que los podcasts me explique igual de bien, y sobre todo que no se haga a veces un poco denso y que se entienda y que sobre todo practiquéis lo que digo y que os salga, sobre todo eso. Vale, ya respondiendo a la pregunta de dónde conseguir el libro. Si vives en España, como es el caso, es muy sencillo. Lo puedes lograr prácticamente en cualquier lado, en cualquier librería de barrio, en cualquier gran almacén, supermercado grande que tenga también sección de librería y también en Amazon, en Internet, en la página oficial de la editorial, que es mi editorial es Penguin Random House, pues ahí también se puede lograr. Es decir, es muy sencillo. Si tú vas a una librería y no lo tienen, que es muy posible que no lo tengan, y más que ya el libro pues empieza a sumar poco a poco tiempo y cada vez lo va retirando más, pero si no lo tienen, lo encargas, dices, quiero el segundo libro de Gorka Barredo, y te lo encargan y a 2 días lo tienes, sin problema. Y si no, pues lo he dicho, en cualquier gran almacén, en el Corte Inglés creo que está, en Carrefour creo que es, pero Carrefour no los supermercados pequeños, sino los grandes. Creo que también está. Y si no, lo dicho, si se maneja con el mundo de Internet fácil y tiene cuentas esto en Amazon o tal, ¿no? Que hoy en día casi todo el mundo tiene, en Amazon está segurísimo. Es muy sencillo. Fuera de España también se puede lograr. En la misma página web de Penguin Random House, pero eso sí, la versión del país en concreto también lo tienes.
Si vives en Colombia tendrás que buscar Penguin Random House, pero versión de Colombia. No te busques la de España porque te lo van a mallar desde aquí, los gastos de envío son muy caros. Lo mismo en Argentina, lo mismo en México, pues la versión correspondiente del país. En Estados Unidos, en tiendas físicas, me consta, porque me lo han dicho, que es lo que pasa, a mí me lo han contado, ¿no? Como suele decirse, que también hay. Lo que pasa que no sé dónde, porque, a ver, hay cosas que para bien o para mal están fuera de mi mano, y yo ni sabía que en Estados Unidos se vendía mi libro, no lo sabía, porque al final pues hay muchas personas que se encargan de esto y yo es que ni sé, a menudo, ¿no? Pero sé que en tiendas físicas en Estados Unidos hay, y si no, en internet en Estados Unidos también lo encuentras bastante fácil. En Amazon América, en Estados Unidos, chupao, lo encuentras. Entonces, bueno, es cuestión de, sobre todo, si hay alguna duda, de googlear, poner libro de Gorka Barredo y algo encuentras, seguro. Seguro. Pues nada, estas son las 3 preguntas que te he traído esta semana. Ahora me voy a seguir investigando y a ver si encuentro alguna pregunta más para el siguiente podcast. Vale, pues nada, vete investigando temas del siguiente capítulo, Vero, porque mira, para el siguiente tema voy a traer algo que también a mí me resulta muy interesante. Y están, primero, tema y receta, están un poco relacionadas entre sí. Tema, vamos a ver las cocciones a baja temperatura. ¿Qué son? ¿Beneficios que tiene? Y cuando digo baja temperatura es a 65 grados. ¿Qué dices? Pero a 65 ¿No se grados... dan al horno por hacer un poco de spoiler? Es que hay maneras más pros de hacerlas. Voy a adelantar algo ahora. Tú puedes envasar un alimento al vacío. Sí. Que es así como se hace, al vacío. Después lo metes en agua también a 65 grados y se cocina. Pero es que eso en casa es un poco práctico de hacer. Bueno, pues lo vamos a hacer en el horno sencillo, con baja temperatura, también con 65-70 grados. Y puedes decir, ¿pero a estas temperaturas se cocinan los alimentos? Sí. Y mantienen más los sabores originales del mismo y más sus propiedades nutritivas. Ahí es nada. Y quedan más jugosos. Y quedan deliciosos. Y como receta, hace poco se puso en contacto con nosotros, Verónica lo sabe bien, una cuadrilla de blusas aquí en Vitoria. Los blusas aquí son lo que la mayoría de los lugares de España se les conocen como peñas. Son estas peñas que se reúnen en las fiestas de las ciudades para montar juergas, para comer, para cantar en las calles. Aquí lo llaman blusas. Bueno, pues una de ellas se puso en contacto conmigo, que a mí es un auténtico honor, en serio, para hacer una receta especial para ellos. Y bueno, les he hecho una merluza a baja temperatura en salsa verde intensa. Dice, madre mía, merluza hecha a baja temperatura en salsa verde intensa. Ya os voy a explicar qué es esto. Ya veréis qué recetón más rico con una cocción a baja temperatura. Pero esto, para el siguiente podcast. Y por cierto, Verónica, tomo nota para lo que has dicho tú, que a lo mejor en el siguiente a ese hablamos de especias. Y estaría muy bien. Pero bueno, de momento estos dos temas. Cocción a baja temperatura y la merluza a baja temperatura en salsa verde intensa. Pero ya con todo esto me despido. Este tema me ha parecido muy interesante. Espero que a vosotros también. Insisto, ponerlo en práctica. Masa madre, panes, una maravilla. Es un mundo, es un disfrute. Pero bueno, cualquier cosa, cualquier duda, si quieres ver mis vídeos, me puedes encontrar en medio internet. En Instagram, @GorkaBarredo, así como en TikTok, igual. Y en YouTube ya lo sabes, que viva la cocina. Un clásico ya. En Facebook, igualmente. Con todo esto dicho, nos escuchamos en el siguiente podcast. Paso lista, espero que estés y hasta el siguiente. Recordad que podéis escuchar el podcast de Gorka Barredo en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Podimo y el resto de plataformas. Sigue a Gorka en su Instagram, @GorkaBarredo, y en Twitter, @QueVivaLaCocina. No te pierdas ninguno de sus vídeos de Que Viva la Cocina tanto en YouTube como en Facebook. ¿Te gustaría encontrarte con cientos de recetas de Gorka Barredo? Entra en su web, cocinacaserayfacil.net. Y por si esto fuera poco, ahora puedes encontrar en tu librería el segundo libro de Gorka, Que Viva la Cocina 2.